buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Hubo Transformación Global. Este espacio que llega hasta tu casa por las pantallas de Vive y que pretende, de alguna forma, sentarse junto a ustedes, conversar, una conversación simple, pero que efectivamente abarque los problemas que tienen ustedes, todas las personas que nos están viendo en su casa el día a día. En este, que es ya el cuarto capítulo, si mi memoria no me falla, vamos a hablar de un tema que es bastante importante y que estoy seguro a ti te complica más de algún momento. Estoy hablando de la crisis del endeudamiento. ¿Podemos hablar de una crisis efectivamente? Para eso hoy día tenemos tremendos expertos y parto por ella a mi derecha, que es ingeniera comercial con MBA y docente de la Facultad de Ingeniería, Ciencias y Tecnología de la Universidad Bernardo O'Higgins. Bienvenida, Ana María Herrera. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, un gusto estar aquí. Gracias por invitarme. Gracias a ti por acompañarnos, por tener ahí a la disposición a estar con nosotros y con toda la gente. Y a mi izquierda también se encuentra, él es abogado y socio, por supuesto, de Defensa de Deudores. Le damos la bienvenida a Mario Espinosa. ¿Cómo estás, Mario? Hola, Michael, gracias por la invitación. Oye, gracias a ustedes dos porque tenemos mucho para preguntar. De hecho, la gente se hace muchas preguntas. Cuando hablamos de economía, hay muchos términos que están surgiendo, ¿no es cierto? Mucho miedo, mucho pánico. Quiero partir contigo, Ana María. ¿Se puede hablar de una crisis del endeudamiento hoy día en Chile cuando ya estamos finalizando el 2022? Hoy día, como crisis de endeudamiento, no deberíamos hablar como una crisis propiamente tal, porque si nosotros lo analizamos, venimos saliendo, ¿no es cierto?, de lo que fue la pandemia, donde se nos otorgaron varios IFE, estos, ¿no es cierto?, ingresos familiares de emergencia universales a muchas personas. Tuvimos 3 retiros de AFP, ¿ya? Unos más, unos menos cantidad de dinero, pero la gente destinó gran parte de esos dineros a pago de deuda, básicamente. Por lo tanto, crisis de endeudamiento no deberíamos decir, porque venimos todavía con este arrastre, como con esa cuenta corriente a favor. Pero el problema viene ahora. ¿Qué pasa de ahora en adelante cuando ya la liquidez o la cantidad de dinero que la gente tenía guardadita y que no quería sacar para momentos difíciles se va acabando porque las cosas están subiendo, porque ha aumentado la inflación, porque hay un poquito más de desempleo, hay algunas nubes negras en el horizonte, entonces, y hay que empezar a pagar todo aquello que nosotros compramos, ¿no es cierto?, con estos beneficios. La gran mayoría de la gente que lo pudo hacer invirtió o pagó deuda o invirtió en el pie de una vivienda, se compró un automóvil para hacer, ¿no es cierto?, alguna prestación de servicio, un corner, un Uber, etcétera. Hoy día tenemos que pagarlo. Entonces, nosotros no podemos hablar hoy día propiamente tal de crisis, sino que podemos decir que se nos vienen momentos difíciles para todos. Perfecto. ¿Cuál es, Mario, desde tu realidad, cierto, como socio de Defensa de Deudores, la realidad o el comportamiento de pago de los chilenos? Porque mucho de repente uno ve estos memes de, oye, estoy usando mi tarjeta de crédito como si el día de mañana no tuviera que pagarlo. Y bien dice Ana María, que muchos análisis hablan de que el 10% se utilizó para mejorar la casa, para pagar deudas que uno tenía, o sea, no solamente fue para ir a comprar el televisor, que bueno, era la plata de cada uno, podría hacer lo que quisiera. Pero ¿cuál es el comportamiento de deuda de los chilenos? A ver, el comportamiento en general del chileno es súper buen pagador, y muchas veces los niveles de sobreendeudamiento derivan de esta necesidad de poder cumplir. De ahí viene la bicicleta, donde yo me endeudo con una tarjeta para después la pago con la otra y así voy. Y me quiero colgar un poco de las palabras de Ana María. Yo creo que efectivamente estos últimos 2 años vivimos como un veranito de San Juan, por así decirlo, respecto a los niveles de morosidad, pero que no se debieron a un mejor comportamiento de los deudores, no se debió a un mejor desempeño de la economía, sino que se debieron a estas circunstancias de transferencias directas que se hicieron, ya sea por el Estado o por los propios ahorros de las personas, que permitieron subsistir. Además, recordemos que hubo leyes especiales que postergaron el inicio de las cobranzas, hubo también postergaciones de crédito, entonces hubo, yo te diría, circunstancias externas, por así decirlo, que llevaron a que bajara el número moroso. De hecho, pre-pandemia teníamos, pre-estallido, de hecho, teníamos 5 millones de deudores en DICOM. Hoy día, el último informe de deuda morosa habla de 4 millones, no llegamos a los 4.200.000. Entonces, claro, pueden decir, oye, estamos mejor, sí, pero no por
no por circunstancias estructurales, eso es lo que quiero enmarcar, sino por circunstancias excepcionales. Es como más de maquillaje. Yo sí, podría ser así. Además, y concuerdo con Ana María, que ahora viene lo de verdad. Ahora hay que empezar a pagar los créditos postergados, hay que empezar a pagar los créditos que tomé durante la pandemia, que además fueron en peores condiciones, porque dentro de las políticas del Banco Central era encarecer el crédito, ya, porque uno de los factores que llevaron a la inflación era demasiado consumo, demasiada liquidez en las personas. Eso generó un poquito de presión en la oferta, eso hace subir precios y eso genera un poquito de inflación. Entonces lo que se busca es encarecer el crédito. Entonces hoy día igual hay gente que se endeuda, pero mucho más caro. O sea, claro, es como en estos momentos de desesperación, al único que se podía acceder era justamente a esa deuda. Hoy ya estamos viendo y distintos programas de televisión, ¿cierto?, lo han llevado a la palestra de mucha gente que, por ejemplo, la compra del supermercado la tiene que pagar con su tarjeta de crédito en 3 cuotas. Entonces, todavía no terminas de pagar la primera cuota, cuando ya tienes que volver al supermercado y tienes que hacer 3 cuotas más. Hablamos de morosidad, Mario metió ahí el concepto de morosidad en la mesa. ¿Cuándo se puede saber, cómo se sabe que una persona ya entró a este mundo de la morosidad, ya es moroso? ¿Cómo lo podríamos definir en palabras simples? En palabras sumamente simples. Si tú te atrasaste en el pago de tu cuota, cualquier cuota, sea de la luz, sea del retail, de lo que sea, entraste en morosidad. Simple y sencillamente es eso. El retraso del pago. ¿Con un mes de retraso? No, los días. Ya, perfecto. El día, o sea, si tú automáticamente te toca pagar el 5 y no pagaste el 5, ya eres moroso. Ahora, cambia el rango o los niveles de morosidad de acuerdo al tiempo que tú te demoras en pagar. Y pasas a ser, por ejemplo, un moroso permanente cuando ya no pagas nada, ¿no es cierto? No lo pagas, obvías el pagarlo, pero tienes diferentes instancias en las cuales tú puedes pasar bajo el concepto de morosidad. Eso tiene que ver básicamente con los tiempos, pero también con las acciones legales que se toman en relación al no pago. Que ahí Mario es un experto en relación a todo lo que tiene que ver con los cobros extrajudiciales, ¿no es cierto? Las cobranzas, los intereses, ¿no es cierto?, las persecuciones por teléfono, etcétera, etcétera. Pero técnicamente una persona es morosa cuando no paga en el tiempo que tiene que pagar o en la fecha que tiene que pagar. Mario, tenemos una persona que partió siendo moroso de días, de alguna forma. Quiero hacer un ejemplo, como Anita María nos enseñaba. Ya, no pude, me quedé sin pega, entonces dejé de pagar la luz, dejé de pagar el agua. La tarjeta de crédito la empecé a utilizar, lo que te decía antes, para ir al supermercado, pero ya no tengo para poder pagar esa tarjeta de crédito, entonces también soy moroso en esa tarjeta de crédito y me veo chileno promedio lleno de deudas y sin un ingreso porque a lo mejor me quedé sin pega, ¿cierto? La pandemia, la recesión económica está dejando a muchas personas, lamentablemente, emprendedores sin trabajo, sin sus negocios. ¿Qué herramientas legales existen para yo, persona natural, no empresa, no pyme, persona natural, poder hacer frente a mis deudas? Existe una herramienta que... Esto lo voy a anotar porque sí, en algún momento lo va a necesitar. Nunca se sabe. Mira, a ver, la ley 20.720, que es la nueva ley de quiebra, que ya no es tan nueva porque cumplió ahora recién en octubre 8 años, o sea, tampoco ya es tan nueva. Por primera no es tan nueva, pero es poco conocida, ¿no? Tal vez. Mira, yo creo que ha ido creciendo su conocimiento producto de la necesidad de las personas y porque por primera vez permite que las personas que no ejercen una actividad comercial, antes la quiebra siempre era para las empresas y para personas naturales que desempeñaban una actividad comercial, por ejemplo, impuestos de primera categoría, tenían un negocio, ¿ya? Hoy día el trabajador dependiente, el jubilado, la dueña de casa, el estudiante, puede declarar sin quiebra, a pesar de no ejercer una actividad comercial. Y esa es la gran novedad que contempló esta nueva ley de quiebra y que permitía solicitar tu propia quiebra personal, o como hoy día se llama, liquidación voluntaria. Hoy día ya el concepto de quiebra no se usa, sino que se habla de liquidación, y también contempla para las personas deudoras un procedimiento de renegociación. Entonces, existe una herramienta legal y yo la distinguiría entre dos vías. Una es aquella persona que tiene ingresos, que puede pagar sus deudas, pero no en las condiciones en que se pactó inicialmente, claro, porque tus ingresos, por ejemplo, disminuyeron o hubo una enfermedad sobreviniente que afectó tus finanzas personales, y ahí está la renegociación, ya que, explicado en términos muy simples, es un nuevo acuerdo de pago con todos tus acreedores al mismo tiempo. Ahí tú rompes el círculo vicioso de repactar uno a uno con tus acreedores. ¿Cuál es el efecto de la repactación? Un efecto multiplicador de la deuda. Tú te debías 1 millón, repactabas con la casa comercial, salías debiendo 2 millones de pesos. Y generalmente esa repactación no se cumplía de todos modos porque no es una solución definitiva, ya es salir del paso.
Entonces rompes ese círculo vicioso y ahora tú con todos tus acreedores al mismo tiempo en un procedimiento que es gratuito. Hay pocas cosas gratis en la vida, esta es una de ellas. Hay que aprovecharlas si son gratis. Que es administrativo, que no requieres de abogado, que se hace a través de la Superintendencia de Insolvencia, que actúa como mediadora, buscadora facilitadora de acuerdos. Propones a tus acreedores un nuevo opciones de pago, que puede ser a través de distintas formas: más plazo, menos tasa de interés, puede ser periodos de gracia. En el fondo, pero lo importante es que tú tengas alguna capacidad de pago y que esa propuesta genere algún tipo de interés por parte de tus acreedores y tiene una buena tasa de éxito, de orden del 90%. Ha ido bajando un poquito su uso, ya su número, básicamente porque ya la gente tiene menos plata, ¿ya? Claro. Y cuando no tienes la capacidad de pago, existe igual una solución que ya es la quiebra o liquidación, donde significa partir de cero, porque tiene un efecto que es muy bueno, extingue las deudas. Pero imagino que hay que, como persona, hay que cumplir ciertos requisitos para poder pedir esa... Para efectos de la renegociación, primero, tiene que ser persona deudora, y la persona deudora son todas las personas naturales que no tienen actividad comercial en impuestos internos y que no han emitido boletas honorarios los últimos 24 meses. ¿Ya? Perfecto. Tener 2 o más deudas, alguna de ellas con 90 días de atraso, y que en total tus deudas sumen 80, o sea, un poquito, casi 2 millones de pesos. Son requisitos bastante amplios, por lo tanto muchas personas pueden acceder. Y lo último que se me quedaba ahí en la palestra es no haber sido notificado de una demanda judicial. Si tú cumples esos requisitos, tú puedes optar a la renegociación. Si no, tienes la vía de la quiebra o liquidación, que igual es una solución. Perfecto. Ana María, tomando estas palabras de Mario, estaba revisando hoy día en la mañana el informe de la Comisión para el Mercado Financiero, el informe que entregaron en enero de este año, que hablaba del 2021, y dentro de los estudios o análisis ellos exponían que en la zona centro y sur, en los extremos de nuestro país, las deudas eran mucho más elevadas, eran mucho más grandes e importantes que en la zona centro del país, y que además el mayor porcentaje de deuda estaba entre las personas de 40 a 45 años. ¿Hay alguna explicación a esa radiografía? Y quiero sumarte si se endeudan más las mujeres o los hombres. Es que no se paran siempre entre mujeres y género. A ver, en general, en el país, todas las regiones han subido. Todas las regiones han subido su endeudamiento. Esa es la realidad, excepto 2. ¿Cuál? Que son la región del Biobío y la región de los lagos. Son las únicas que no han subido su endeudamiento, están en positivo, digamos. Todas las demás han subido. En el extremo, quienes subieron más fue Arica y Parinacota con un 7,5 y Magallanes con un 7,1. Son exactamente los dos extremos de nuestro país. Ahora, eso se debe básicamente o principalmente a algunas condiciones geográficas también que ellos tienen. Pensemos en el aumento del dólar, el aumento de la benzina, el petróleo, el traslado de todos los bienes, muchos de los bienes que ellos consumen se han encarecido sustancialmente. La comida es mucho más cara. No son producidos ahí. Y además no son producidos ahí. Imagínate comer verduras o en frutas. Antofagasta no es lo mismo, el mismo valor que hacerlo en Valparaíso. Hacerlo en Valparaíso o hacerlo en el Maule donde se dan. Imagínate en Punta Arenas o en el norte. Ahora, nosotros tenemos que tener sumamente claro de que en el norte además tenemos esta situación puntual de la inmigración, que también ha generado una mayor cantidad de población y de demanda, ¿no es cierto?, laborales y de consumo, porque entonces los precios han subido más aún todavía porque la demanda es mucho mayor de lo que la oferta puede resistir por la cantidad de gente que está entrando. Por eso que nosotros vemos que estos dos extremos se han disparado tanto los endeudamientos en general. Ahora, si nosotros hacemos como un desglose o una mirada un poquito más profunda, nos damos cuenta que quienes se llevan el grueso del endeudamiento son dos rubros grandes: la banca y el retail. Y yo diría el retail y después la banca. Pensé que era al revés. El 2021 era la banca. Era banca en primer lugar, ya. Siempre banca, retail. Hoy en día es retail, banca. Y estamos hablando que el retail se está llevando un 49% de la deuda. O sea,
El chileno en general tiene más deuda con el retail vía la tarjeta que con la banca, que son la gran mayoría de los créditos de consumo, ¿no es cierto?, los créditos hipotecarios. Claro, eso quiere decir en el fondo, cuando hablamos de esa tarjeta de retail, se puede asumir a que esa misma tarjeta tiene múltiple función, que es la tarjeta con la que me cobran menos interés para ir a comprar los materiales de construcción, me cobran menos interés en el supermercado, que puedo sacar el crédito, o sea, entre comillas, claro, entre comillas. Tienes toda la razón, voy a quitar el menos interés. Claro. Digamos que entre comillas, pero que tengo más opción de rapidez. Más facilidades, claro. Te dan 3 cuotas de precio contado o se demora menos el trámite. Claro. Piensa tú que el retail también tiene muchas menos restricciones que la banca. La banca te pide una cierta cantidad de ingresos, te pide una cierta permanencia, de tiempo de permanencia en tu fuente laboral, etcétera. El retail está otorgando hoy en día la tarjeta cualquiera, el que pasa y que no tenga un informe comercial que sea muy espantoso, te da, ¿ya? Sí. Entonces el retail lleva la fuerza en esta parte. Además, que también lo tenemos que asociar que la gran mayoría de los retail están relacionados con supermercados. Por lo tanto, como decías vienen tú, del mismo padre. Tienen este bicicleteo que decía Mario, en el sentido que vamos comprando, vamos pagando y estamos comprando bienes de primera necesidad, que es alimentación. Es que ahí hay un círculo vicioso. Sí. ¿Por qué? Porque el retail tiene como foco la población un poco más vulnerable, de menores ingresos, ¿ya? Esas personas no tienen acceso a la banca, porque como decía Ana María, tiene barreras de entrada bastante más rígidas, porque además son súper fiscalizados. El retail no tanto, y por lo tanto endeuda a esa persona de más bajo ingreso, por lo tanto es un cliente más riesgoso. El riesgo, ¿cómo se paga en materia financiera? Con una mayor tasa de interés, por lo tanto el crédito es más caro, ¿ya? Y por lo tanto las posibilidades de no pago son mayores, la posibilidad de morosidad es mayor, y por eso que tenemos hoy día que, como decía Ana María, casi el 50% de la morosidad en Chile está en el retail y no en la banca. Oye, ¿y qué se puede hacer en ese caso? Porque yo no sé en esta época, pero yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, que tampoco son tantos siglos atrás, uno salía de la universidad y estaba la casa comercial afuera ofreciendo de crédito a cabros de 18 años, que la mayoría no trabajaban, ¿cierto? Y era como, toma el crédito, yo creo asumiendo ellos que después papito iba a ir, mamita iba a ir y iban a pagar la tarjeta. O lo que pasa con la gente adulta también, donde se le ofrece de casas comerciales de repente tarjetas afuera de los puntos de pago de las pensiones, por ejemplo, sin ningún tipo de escrúpulo, sabiendo que esa persona va a ser muy complejo que pueda acceder a pago. A ver, yo creo que durante muchos años esa conducta se hizo de una manera bastante descontrolada. Durante muchos años, efectivamente, como tú dices, Michael, en las universidades habían promotores y promotoras ofreciendo tarjetas de crédito, cuentas corrientes a estudiantes de ciertas carreras que se suponía que después iban a tener algún nivel de ingresos mayores que otras. Me dieron la tarjeta igual, así que le dan a todas las carreras, te lo aseguro. Da lo mismo con más o menos ingresos. Habían carreras en las cuales no daban. No, habían algunas que no, habían algunas que no. Entonces, se le daba tarjeta de crédito a las dueñas de casa que no generan ingresos, se le daba tarjetas de crédito y crédito de consumo a través de las cajas de compensación a los pensionados. Entonces, durante mucho tiempo yo creo que hubo un descontrol en eso. Entonces, cuando llegamos a niveles de 5 millones de personas morosas en DICOM, ¿cuál es el culpable? No hay un único culpable. Yo creo que hay un tema de falta de educación financiera de las personas que no entienden los productos financieros y por lo tanto se toman malas decisiones desde el punto de vista del endeudamiento, pero también las instituciones financieras tienen un grado, más que un granito de arena en eso, tienen bastante, un camión de arena en esa situación, porque durante mucho tiempo, insisto, hubo demasiada manga ancha en el otorgamiento de productos financieros a personas que no generaban ingresos. Entonces, yo creo que eso se ha corregido un poco. Yo creo que eso ya hoy día no es tan fácil acceder a productos financieros, al menos para personas que no generan ningún tipo de ingreso. Perfecto. Oye, quiero aprovechar a que la gente repetirles el Twitter y el Instagram. Hugo Higgins son las redes sociales de la Universidad Bernardo Higgins. Envíen sus preguntas también a través de Twitter, Hugo Higgins, a través de Instagram también, Hugo Higgins. Y preguntarles a ambos, me parece que voy a comenzar con esta pregunta, que es pregunta que mucha gente tiene en la casa. La deuda. Yo tengo la deuda, no sé, con el táctil, o tengo la deuda con la casa comercial que no pude pagar en la época universitaria. Estoy inventando y así no las tengo. ¿Caducan las deudas? ¿Puedo decir, sabéis que tengo que aguantar 10 años sin contestar el teléfono o de repente con los créditos universitarios, sin contestar, cambiándome de casa y a los 10 años, no sé, caducan? A ver,
caducar no es la palabra exacta, precisa, ¿Ya? porque aquí se habla de prescripción. ¿Ya? La prescripción es una forma de extinguir las obligaciones, las deudas, ya por el transcurso de un determinado periodo de tiempo, sin que se ejerzan las acciones de cobranza que el acreedor, a quien tú le debes, tiene para cobrarte esa plata de manera compulsiva, forzada, que es judicialmente en definitiva. Entonces, sí, las deudas prescriben. Imagínate, si los delitos prescriben, más aún las deudas. ¿Al cuánto el tiempo? plazo las obligaciones prescriben en el plazo de 5 años. Hay ciertos casos de prescripciones de corto tiempo, que puede ser 1 año, 3 años, pero ahí no es lo que prescribe la deuda, sino que el documento donde consta la deuda y que te permite a ti como banco, por ejemplo, o retail, demandarte judicialmente en un procedimiento que es mucho más rápido, es mucho más compulsivo, es mucho más complejo para el deudor. Generalmente el pagaré, por ejemplo, cuando tomas un crédito, cuando sacas una tarjeta de crédito, firmas un pagaré que documenta la deuda, y para el momento que tú no la pagues, ese documento te sirve para ir al tribunal y exigir su cumplimiento forzado, y si no pagas, hay embargo y remate y todas esas cosas. Esos documentos prescriben en un plazo más corto, pero las obligaciones en general, como regla general, prescriben en un plazo de 5 años. Es bueno saberlo. Ahora, la idea, Anita María, es que todos pudiésemos pagar nuestras deudas, hacernos responsables, pero de verdad debe haber gente de fresca que no paga, pero hay gente que de verdad hoy día no puede, en un país que, lo decía Mario, muy importante, no tenemos educación financiera, así como en el colegio no hay educación cívica, tampoco hay educación financiera. ¿Qué consejo le podríamos dar a la gente? Tú partiste diciéndonos algo que puede sonar aterrador, pero que es muy real. El 2023 se viene más complejo. Ese es el escenario donde tenemos que poner las cartas y mucha atención. ¿Qué consejo le podríamos dar a la gente? Antes de darle los consejos, voy a terminar con tu pregunta. ¿Quiénes deben más, los hombres o las mujeres? Había quedado pendiente. Ya, como no quería hacer la división ahí, ya. No, pero la vamos a hacer igual. Mira, en general se ha visto que las mujeres somos muy buenas pagadoras. No es porque yo sea mujer, digamos, vamos a ser buenas pagadoras, pero en general siempre hay una tendencia, y en los últimos informes también de la Comisión de Mercados Financieros y, ¿no es cierto?, de Equifax, de que ha ido disminuyendo. Las mujeres en forma sostenida han ido disminuyendo, y en promedio deben como 1.300.000 pesos. En cambio, los caballeros, los hombres, van en aumento, en ascenso. ¿Ok? En el mismo periodo en que las mujeres hemos ido disminuyendo nuestro pago, los hombres han ido aumentando el pago, y en promedio ellos deben como 2.600.000 por persona. Estamos hablando de el doble, casi. O sea, espérame, los hombres nos endeudamos más, se endeudan más, pero además ha ido mejorando la tasa de pago. No, los hombres se endeudan más y han aumentado el no pago. Ya. Y las mujeres se endeudan menos y han ido aumentando el pago. Ya. El pago. Ahora, yo no quiero ser defensor del género masculino, pero el monto de deuda tiene mucho que ver también con el acceso al crédito. Las mujeres, hay una brecha salarial entre hombres y mujeres gigante. Sin duda. Y por lo tanto, después de la pandemia de hablar. Por lo tanto, ganan menos. Y como ganan menos, te prestan menos. Por eso es que tu monto de deuda es un factor, no es el único, por supuesto. Pero tiene mucho que decir también el monto al cual tú puedes acceder con tus ingresos. Perfecto. Me queda un minutito. ¿Algún consejo para el 2023? Ordenarse. Primero, que suena como muy cliché, ordénese, pero hay que ordenarse con las deudas. ¿Eso qué significa? Haga un presupuesto, tome su ingreso, divídalo en una hojita, en un cuaderno, y coloque todos sus costos fijos, sus pagos, la luz, el agua, el teléfono, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y vea si le alcanza. Porque hoy en día, lamentablemente, lo que se nos viene, como decías tú, Michael, para el 2023 es una recesión que está en ciernes, por lo tanto vienen despidos para las personas. Lamentablemente tenemos una situación mundial de inestabilidad, tenemos una guerra, Ucrania-Rusia, tenemos un Corea del Norte, Corea del Sur, que están ahí, Japón en constante tensión, últimamente bastante mayor. Por lo tanto, tampoco tenemos muy claro cómo se viene la inflación. Tenemos inflación de 2 dígitos, pero si miramos Europa, Europa también tiene inflación de 2 dígitos y se le viene muy complicado a Europa, y nosotros somos como el espejo de lo que es el área norte en general del mundo. Entonces yo creo que hay que ordenarse, hay que hacer el listado con los gastos que uno tiene. Si se tiene que endeudar, siempre piense que de lo que le queda, endeúdese solo el 40%.
Esa es su capacidad para endeudar. Y si no, bueno, hay que apretarse el cinturón para lo que nos viene. Así es, bueno, esto no es para preocuparnos, es para ocuparnos de la realidad que viene. Ana María, muchas gracias por estar esta jornada con nosotros. Mario, un abrazo grande. Gracias por acceder a conversar con toda la gente. Ya les recuerdo, Hugo Higgins en Twitter e en Instagram también, para que sigan, por supuesto, conversando con nosotros. Nosotros nos vamos a ir a un corte comercial muy breve y a la vuelta, atención, seguimos con crisis, esta vez la crisis hídrica en nuestro país.